una cita con la Biblia. 9 semanas para ser transformados a través del conocimiento de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo de Cristo. En este tiempo estaremos meditando en la vida de aquellos personajes bíblicos que decidieron caminar en fe hasta alcanzar la meta. Te esperamos, únete. Bendiciones para cada uno de mis amados hermanos en esta mañana. El fruto del carácter es el hábito espiritual que estamos estudiando esta semana de los hábitos espirituales de un verdadero discípulo. Y en el día de hoy vamos a estar meditando acerca de la vida de Abraham. Abraham, aquel hombre que recibió el título el amigo de Dios. Y dice de la siguiente manera la cita de Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y se enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aquí tenemos una historia acerca de Dios le pide a Abraham que haga algo. Y ese algo es llevar a su hijo, el hijo de la promesa, a un lugar para ser sacrificado delante de Dios. Podríamos decir: Dios, ¿por qué pide algo tan extraño? Es porque Dios quería conocer lo que había en el fondo de Abraham. Y Abraham respondió a esta petición de Dios en obediencia. ¿Cuántos en esta mañana no quisiéramos ser como este Abraham? Pero la realidad de la vida de Abraham no siempre fue así. No siempre Abraham mostró ser un hombre de buen carácter. No siempre su fruto de carácter fue la obediencia, la adoración. Abraham fue un hombre que poco a poco en el caminar con Dios tuvo que ir creciendo. Él tuvo que pasar de la incredulidad a creer en Dios. Él tuvo que pasar de sus temores y sus miedos a confiar en el Señor. Tuvo que pasar de la mentira a la verdad. Pues Abraham era un hombre que vivía allí en Ur de los Caldeos y era un hombre idólatra a otros dioses. Pero cuando conoce a Dios, poco a poco empieza a caminar. Dios le había dicho: deja tu casa, a tu padre y a tu parentela y ve donde yo te diga. Y Abraham de cierta medida obedeció a Dios, pero llevó consigo siempre a su sobrino Lot. Cuando vemos uno de los pasajes de Abraham que va a Egipto, porque había hambre en aquella región donde él estaba, fue a Egipto. Y allí Abraham tuvo que mentir, o más bien mintió, de que su esposa era también su hermana y no quiso revelar de que era su esposa delante de Faraón. Y también vemos otra situación similar con un rey que le dice que ella no es su esposa sino su hermana. Vemos a Abraham un hombre indeciso, un hombre que quizás falló en muchos aspectos de su vida. Quizás como un esposo tuvo defectos, como un padre, quizás tuvo su fe, quizás su credibilidad ante ese Dios que lo estaba llamando a los primeros pasos de su vida no fue tan preciso. Pero Abraham, en ese caminar poco a poco, fue conociendo a Dios y poco a poco dejó moldear el carácter que Dios quería para él. Y llegó hasta este punto, hasta el final de sus días. Había escuchado una promesa de parte de Dios y esa promesa se había cumplido al nacer Isaac.
Pero ahora Dios le estaba diciendo, dame a tu hijo, un fruto del carácter de la obediencia. Dame a tu hijo, sacrifícalo. Y Abraham lo hace, porque ya a este punto de vida de Abraham había conocido quién era Dios, había experimentado, se había equivocado tantas veces, pero de la misma manera había aprendido que Dios es un Dios de oportunidades. Por esto él obedece a Dios. Y es allí cuando Dios desde el cielo le dice que no sacrifique a su hijo, que era suficiente ya la muestra de obediencia y de adoración. Y por esto Dios suple allí a un cabrito para ser sacrificado. En esta mañana el fruto del carácter es poco a poco nosotros vamos caminando con el Señor. Lo importante es que en cada encuentro con Dios nosotros podamos decirle, aquí estamos, para obedecerle, para adorarle y para servirle. Quizás tú y yo nos equivoquemos en este caminar con Él, pero que si entendemos que Dios va de nuestro lado y que Él quiere que nosotros también seamos sus amigos, entonces veremos cómo Él mismo nos va ayudando para que nuestro carácter sea más parecido a Él. En esta mañana te invito a que oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por dejarnos ver la vida de este hombre, a la cual muchos respetamos, Señor, y todos decimos es el hombre de la fe, el hombre que fue llamado tu amigo, Señor. Pero quizás desde el principio no fue así. Abraham en sus días, en su caminar, tuvo que ir conociendo de ti poco a poco, dudando, pero también en medio de esa duda conociéndote a ti, mintiendo, pero también en medio de esa mentira, siendo, Señor, un hombre que se arrepentía y que confiaba en ti. Quizás fue un hombre con muchas incertidumbres, temores y miedos, pero que al final supo darte el lugar a ti, Señor, y su carácter fue un hombre noble, obediente y un hombre que aprendió a obedecerte, Señor, sin reservas. Te adoró, que tuvo fe, una fe que fue contada de justicia. Fue un intercesor, fue llamado tu amigo, Señor. Padre, en esta mañana quisiéramos ser así como Abraham, poder en el paso de día a día, poder conocer de ti, poder caminar contigo, aprender de nuestros errores y sobre todo poder llegar a tener una relación tan cerca como la tuvo Abraham contigo, así nosotros, Señor, aprender a conocer y confiar en las promesas que tú nos has dado. Bendigo a mis hermanos, ayúdales, Señor, para que cada día su carácter sea el fruto agradable que tú esperas, Señor, que tengamos cada uno de los que somos tus hijos, tus discípulos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Recuerda, el fruto del carácter solo se aprende cuando vamos caminando con el Señor y reconociendo que en ese caminar necesitamos mejorar. Dios te bendiga, un feliz día.